hermano en Cristo, Margarito Martínez Soto, acompañando al pastor Tomás Martínez, pastor de la Iglesia Palabra Viva, transmitiendo desde Santa Catarina, Nuevo León, México, para el mundo a través de Radio Adición Cristiana. Reciban un saludo quienes nos ven a través de YouTube y quienes nos escuchan desde la página oficial y la aplicación gratuita para celular. Hoy vamos a hablar del tema Le creí a Jesús. Es el tema muy importante, hermano, creer lo que la palabra de Dios dice. Y si tiene una duda o quiere pedir oración, puede llamar a los teléfonos 15 22 35 08 y 19 37 48 23. Voy a repetir los teléfonos: 15 22 35 08 y 19 37 48 23. Y desde cualquier parte del mundo con la clave 5281 y vía WhatsApp 811 55 59 932. Este último teléfono es para cualquier parte del mundo con la clave 5281 y vía WhatsApp 811 55 59 932. Hermanos, quería decirles que hoy este día no está con nosotros el pastor Tomás Martínez por causa de trabajo, hermano. Anda fuera de la ciudad, pero próximamente sí estará compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. En su lugar yo voy a traer el mensaje de la palabra de Dios. Mire, hermano, le voy a dar la dirección de la iglesia Palabra Viva, donde es pastor el hermano Tomás Martínez. Está en esquina Radio con Vanadio, tercer sector, Valle de Lincoln, en Villa de García. Horario de servicio los días jueves de 19 a 19:30 tenemos oración. De 19:30 a 20:30 estudio de la Biblia. Los domingos tenemos culto general de 11 de la mañana a 13 horas, 1 de la tarde. Todos son bienvenidos. El otro anuncio es nuestro hermano en Cristo, Rosalío Roberto García, misionero conciliar de la Comunión de Iglesias Cristianas, Filadelfia, AR Internacional. Falleció el día de ayer a las 5:30 de la mañana y está siendo velado en la iglesia Alfa y Omega. La dirección es Abraham Villarreal, número 150, en la colonia Miguel Alemán, San Nicolás de los Garza, hermano. Le recuerdo que el pastor Tomás Martínez, hermano, no se encuentra con nosotros, pero próximamente sí estará compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. En su lugar estoy yo y voy a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Si tiene por allí una Biblia, hermano, sáquela, ¿verdad? Y mire, vamos a leer lo que la palabra de Dios dice allí en el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Hermanos, mire, pero vamos a leer el versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Vamos a orar a Dios y vamos a ponernos en las manos de Dios. Amantísimo y buen Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, por darme esta oportunidad de poder compartir el mensaje de tu santa y bendita palabra, Señor. Señor, te ruego, Señor, que tú me des la palabra indicada para yo poder compartir el mensaje de tu palabra, Señor. Unge mis labios, Padre. Pon palabra, Padre, en mi boca, Señor, en el nombre poderoso
de tu Hijo Jesucristo, a quien damos toda la honra y toda la gloria. Hermanos, la palabra de Dios nos habla acerca de 10 leprosos, hermanos. 10 personas, hermanos, que estaban pasando momentos difíciles en aquella ocasión. La lepra era una enfermedad, hermanos, muy contagiosa. No había ninguna cura para esta lepra, hermanos. Estas personas, hermanos, toda persona que era contagiada por la lepra era echada a un lugar, a una aldea, hermano. Todas estas personas allí estaban, hermanos. Un lugar exclusivamente para todas estas personas, hermanos. Ahora, imagínense el sufrimiento que había en aquel lugar, hermanos. Allí, en primer lugar, no había doctores, no había enfermeras, no había nadie que les tendiera la mano a estos leprosos, hermanos. Pero la cosa más hermosa, hermanos, es que en aquella ocasión, hermano, pasó Jesús por ese lugar. Y yo quiero decirles, hermanos, que no fue una casualidad que Jesús pasara por ese lugar. No, hermano, es que Jesús conocía la necesidad que había allí en ese lugar, hermano. Había una necesidad, hermanos. Y, hermano, la cosa más hermosa, hermano, es que cuando miró estos leprosos a Jesús, hermano, y a esa multitud de gente que lo seguía, hermanos, ellos empezaron a clamar a Dios. Ellos empezaron a clamar a Jesús. Jesús, ten misericordia de nosotros, hermanos. Jesús, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús escuchó esos gritos desgarradores, esos gritos de angustia, de dolor, hermanos, Jesús se volvió a donde estaban ellos. ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús? Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron sanados. Mira, hermano, aquí se dieron dos cosas muy importantes que debe de ver en la vida del cristiano: creer y obedecer la palabra de Dios. Estos hombres en ese mismo instante le creyeron a Jesús y obedecieron a Jesús. ¿Qué hicieron? Empezaron a caminar en fe. Empezaron a caminar, y dice la palabra de Dios que mientras estos hombres caminaban, la lepra iba desapareciendo, hermano. Yo me imagino que antes de que estos hombres llegaron donde estaban los sacerdotes, hermanos, ya estaban completamente sanos para la honra y la gloria de Dios, hermanos. Pero mire, hermano, aún no hemos aprendido a agradecerle a Dios, porque dice la palabra de Dios que únicamente uno se devolvió a agradecerle a Dios. Y hermano, llegó y se postró delante de Jesús, dándole gracias por lo que Jesús había hecho, hermano. Qué cosa tan hermosa, la misericordia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que Jesús está haciendo ahorita en la actualidad, hermano, sanando a muchas personas, hermano. Pero usted tiene que venir a los pies de Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que fueron sanados? ¿Y los 9 dónde están? Yo me imagino, hermano, que si todos supiéramos agradecerle a Jesús lo que Jesús ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, las iglesias estuvieran llenas, hermano. Pero no hemos aprendido a agradecerle a Dios lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Y dice la Biblia que únicamente se devolvió a agradecerle. Y era samaritano, hermano. ¿Y qué le dijo Jesús
dice la palabra de Dios, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado, hermano. Qué cosa tan hermosa, el poder de Dios, hermanos. Es el poder de Dios, hermano, que está fluyendo en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Mira, hermanos, en una ocasión, cuando yo fui a dar mi testimonio a una iglesia, hermanos, salió una persona que por primera vez había ido a esa iglesia y me dijo: hermano, ¿usted es la persona que sana? Le dije: no, hermano, yo no sano. El único que sana y salva es Jesús, el Hijo de Dios. Él es el único, hermano. Yo no sano a ninguna persona. Nada más soy un instrumento que Dios ha escogido por la pura misericordia, hermano, que ha tenido en mi vida. Hermano, me ha hecho un instrumento para Él, hermano. Yo solamente llevo el mensaje de la palabra de Dios. Yo solamente les testifico del poder de Dios. Y mira, en el libro de Hechos, capítulo 5, del versículo 12 al 16, dice: muchas señales y maravillas, como Dios usaba a sus apóstoles, hermanos. Dice en el versículo 12: y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Eso es lo que Dios hace, hermano. Nada más. Somos instrumentos de Dios, hermano. Sería un mentiroso si yo le dijera: hermano, yo estoy haciendo milagros. No, hermano, yo no soy nadie para hacer un milagro. Dios es el que hace los milagros. Para Él toda la honra y toda la gloria, hermanos. Miren, hermanos, en una ocasión una persona me dijo: esos milagros solamente fueron cuando Jesucristo anduvo en la tierra. Y yo puedo decirles: no, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy. Él sigue haciendo estos milagros. Lo mismo que Jesús hizo en mi vida es lo mismo que Jesús sigue haciendo ahorita en la actualidad. En el libro de Hebreos capítulo 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él no ha cambiado. Él sigue haciendo milagros hasta el día de hoy, hermanos. Mire, hermano, ¿cuántos de nosotros quisiéramos estar en la casa de Dios? Ahorita hay muchas personas en los hospitales, en las clínicas, hermano, sufriendo las consecuencias de las enfermedades, hermanos. ¿Cuántos de ellos no quisieran estar ahorita en la casa de Dios, hermano? Todos quisieran estar en la casa de Dios. Y mire lo que el salmista David dice allí en el Salmo 27:4: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Eso es lo que este salmista anhelaba, estar en la casa de Dios. Cada uno de nosotros que hemos aprendido a agradecerle a Dios, vamos a la iglesia a agradecerle a Dios por este día tan hermoso que Dios ha hecho, hermanos. Que hay mucha incredulidad, sí, hermano, hay mucha incredulidad ahorita en la actualidad, hermanos. Y eso mismo pasó en su tierra natal de Nazaret, hermano. Mire, en el libro de Marcos, del 1 al 6, cuando Jesús llegó a su tierra natal, a Nazaret. Cuando Él llegó y les hablaba de la palabra de Dios, ¿sabe lo único,
hermanos, que para ellos era Jesús, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, hermano. No le creyeron, hermano. Por eso la palabra de Dios dice, hermanos, que allí en su tierra natal no hizo gran cosa de milagros. ¿Por qué no hizo milagros, hermano? A consecuencia de la incredulidad que había allí en Nazaret. Y es lo mismo que está pasando ahorita, hermanos. Hay mucha incredulidad, hermanos. Pero usted y yo, hermanos, tenemos que aprender, hermanos, a creer en la palabra de Dios, como lo creyeron los apóstoles del Señor, como lo creyeron estos hombres que estaban pasando momentos difíciles, estos hombres leprosos, le creyeron a Dios y empezaron a caminar en fe. Usted y yo, gracias a Dios, hermanos, porque estamos creyendo en la palabra de Dios. Hoy tenemos usted y yo el privilegio de servirle a Dios con todo nuestro corazón, hermanos. Mire, Dios conoce la necesidad que hay ahorita en los hospitales y en las clínicas, en la cárcel, en todas partes del mundo, hermano. Dios conoce la necesidad, hermano. Antes de que usted le pida, hermano, a Jesús, Él ya conoce su necesidad. Pero usted tiene que decirle, que clamar a Jesús. Usted tiene que aprender a hablar con Dios. Con Dios se aprende a hablar, hermano, por medio de la oración, hermano. Como le digo, hermano, Dios conoce la necesidad. Sí la conoce, hermano. Mire, allí en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 23. 1, 23. ¿De qué nos habla la palabra de Dios, hermano? En el libro de San Juan, capítulo 43 al 50, hermanos, nos habla acerca de Felipe y Natanael. Sí, hermanos. La palabra de Dios dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Allí podemos ver muy claramente que Felipe obedeció a Jesús. No solo eso, hermano, porque la palabra de Dios dice que en el transcurso del camino Felipe se encontró a su amigo Natanael y le dijo a Natanael: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Tampoco Natanael creía que de Nazaret podía salir algo bueno, hermano. Como cuando Jesús llegó a su tierra, no le creyeron, hermano. Natanael estaba igual, no le creyó, hermano. Pero vamos a ver más adelante lo que la palabra de Dios dice. Dice: cuando Jesús vio a Natanael, se le acercó y le dijo: he aquí un verdadero israelita
en que no hay engaño. Estaba diciendo la verdad. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús conocía a Natanael, hermano. Y Natanael le dijo: ¿cómo? ¿Tú me conoces? Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús conocía a Natanael desde antes que Felipe lo llamara, hermano. Y yo quiero decirle que Jesús nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra propia madre, hermanos. Desde entonces Jesús nos conoce, hermano. Dios conocía que hoy, este día, yo iba a estar aquí en este lugar trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Él conoce todo, hermano. Por eso la palabra de Dios se cumple y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Allí fue donde Natanael reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Mire, en el versículo 49 dice: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Qué bonito, hermano, cuando uno reconoce a Jesús como nuestro Salvador, hermano. Usted y yo tenemos que aprender a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, hermano. Respondió Jesús y le dijo: porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Hermano, hermana, tú que estás pasando momentos difíciles allí en tu casa, que estás en cama y que te dijeron los doctores que ya nada se puede hacer. Hermano, el que tiene la solución para tu problema, para tu necesidad, es Jesús, el Hijo de Dios. Posiblemente, hermano, ya nada se puede hacer, pero Dios es el que tiene la última palabra. Él es el único que decide, porque Él es el dador de la vida. Somos creación de Dios, pero también hoy, gracias a Dios, porque somos hijos de Dios. Desde el momento que tú y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, no solo somos una creación de Dios, sino ahora somos hijos de Dios. Y Él tiene la solución para nuestros problemas, para nuestras necesidades, hermanos. Y hoy el Señor te quiere darte una oportunidad. Sí, el Señor está dispuesto a darte una oportunidad. Mira lo que la palabra de Dios dice, hermano. Vamos a ver allí en el libro Segunda de Reyes, capítulo 20, de qué nos habla acerca de la enfermedad, hermano, de Ezequías, el rey llamado Ezequías. Este rey estaba pasando momentos difíciles, hermano. Ya nada tampoco se podía hacer por él, hermano. En aquel entonces había personas que curaban con hierbas medicinales, hermanos. Pero
Pero hermano, ya nada se podía hacer. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que Dios habló al profeta Isaías y le dijo: ve y dile a Ezequías que ordene su casa, porque morirá y no vivirá. Hermano, Isaías tuvo que obedecer a Dios y fue ante este rey y le dijo: dice Dios que ordene tu casa, porque morirás y no vivirás. Hermano, qué duro, hermano. No fue fácil para Isaías, hermano, para este profeta llamado Isaías. No fue fácil, hermano. Pero él tenía que obedecer a Dios. Y usted y yo, hermano, tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios dice, para que se den las cosas conforme a la voluntad de Dios, hermano. ¿Y qué hizo Ezequías cuando este profeta le dio la noticia? Dice que se paró y mirando hacia la pared empezó a orar a Dios. Una oración muy sencilla, pero muy efectiva, hermanos. Sí, muy sencilla, pero muy efectiva, hermanos. Mire, hermano, hermana, este hombre empezó a orar a Dios. Y mire lo que la palabra de Dios dice sobre esta oración. Te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Qué bonita oración, hermano. A veces nosotros decimos: hermano, yo no sé orar a Dios. ¿Cómo se ora a Dios, hermano? Dios te va a dar palabras para que tú ores a Dios. Así como Ezequías. Una oración muy sencillita. Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Ahorita hay muchas personas que están desahuciadas, que ya están en la casa, que ya no se puede hacer nada, que están con oxígeno. La respuesta está en el Hijo de Dios. Dios puede hacer algo por ti, como lo hizo con Ezequías. Porque mira, dice la palabra de Dios que antes de que Isaías saliera del patio de la casa de Ezequías, Dios le habla nuevamente y le dice: Isaías, dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, que yo le voy a añadir 15 años más de vida. Mira, qué noticia tan hermosa, después de que Dios le había dicho que ordenara su casa, porque iba a morir y ya no iba a vivir. Hermano, Dios tiene la última palabra para tu problema, para tu solución, hermanos. Él es el único. Y el problema de Ezequías era una llaga, hermanos. Una llaga
¿Pero qué? ¿Qué fue lo que Dios hizo, hermano? Le ordenó a Isaías que cortara higos y que hiciera una masa de higos y que la pusiera allí donde estaba esa llaga. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermanos? En ese mismo instante, este hombre llamado Ezequías quedó completamente sano para la honra y la gloria de Dios. Este rey llamado Ezequías. Y hoy, hermano, yo quiero decirte, hermano, yo no sé cuál sea tu problema, pero Dios está aquí en este lugar. Ahí donde estás, está Dios. Así como estuvo con Ezequías. Hermano, yo quiero decirle algo, hermano. Dios ordenó esa masa de higos, pero no fueron los higos, hermano, sino fue Dios a través de los higos que quedó completamente sano Ezequías. Y yo quiero decirte, hermano, tú que me estás escuchando y que estás pasando por este momento difíciles, la solución está en Dios. Clama a Él. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y tú y yo tenemos que clamar a Jesús. Tú que por primera vez estás escuchando este programa o lo estás mirando, también que estás pasando momentos difíciles, hermano, lo primero que tienes que hacer es entregar tu vida al Señor, pedirle perdón. ¿Cómo? Conforme Dios te dé palabras. Y yo te voy a decir, yo voy a orar también por los enfermos, pero antes tú tienes que entregar tu vida al Señor. Señor Jesús, en esta hora, Señor, estoy delante de ti, Señor, y en estos momentos, Señor, tú conoces mi situación por la cual estoy pasando, Señor. Señor, me entrego a ti con todo mi corazón. Yo te abro las puertas de mi corazón, Señor, para que tú entres a morar aquí en este lugar, Señor. Señor, perdóname. Reconozco que soy un pecador, Señor, pero ahorita me arrepiento con todo mi corazón y te acepto como mi Salvador personal, Señor. Hermano, hermana, tú que también que estás pasando momentos, yo voy a orar por ti creyendo con todo nuestro corazón que Dios va a hacer la sanidad completa en tu vida después de haber entregado tu vida al Señor. Voy a orar por ti. Posiblemente los doctores te han dicho que ya nada se puede hacer. Posiblemente te han dicho: ya vete para tu casa. El mismo medicamento que te vamos a dar aquí es el mismo medicamento que te van a dar en tu casa. Ya nada se puede hacer. Voy a orar por ti. Pero tú también tienes que aprender a creer lo que la palabra de Dios dice. Señor Jesús, en esta hora, Señor, una vez más te estoy rogando, Señor. Te estoy pidiendo, Señor, mira a ese anciano que se encuentra ahí en ese hospital. Mira esa señorita, mira esa señora, ese señor, esa señora, mira ese niño, Señor, que están pasando momentos difíciles allí en ese lugar, Señor. Tú conoces esa enfermedad, tú conoces todo, Señor, y antes de que yo te lo pida, Señor, tú lo conoces, Señor. Allí en ese hogar, mira
ese Señor. Mira a esa familia que está pasando momentos difíciles, Señor. Tú los conoces, Señor. Y conoces la necesidad, Señor. Tú conoces cualquier necesidad que tengan, Señor. Solo yo te estoy pidiendo ahorita en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, Señor. Yo sé que tú tienes misericordia, así como tú tuviste misericordia de mí, Señor. En aquel entonces yo era una persona tuberculosa, hermanos, desahuciado, hermano. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí. Oraron a Dios y Dios tuvo misericordia de mí. Por eso ahora yo testifico y le digo a la gente: busquen a Dios, consagren su vida a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Adelante con Cristo Jesús.